¿Alguna vez te has sentido sin fuerzas para orar, como si algo invisible drenara tu energía espiritual? La Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Muchas veces, sin darnos cuenta, permitimos que ladrones silenciosos nos roben la vitalidad espiritual, dejándonos vulnerables y distantes de Dios. Hoy revelaremos cuáles son esos 4 enemigos ocultos que agotan tu energía y te impiden acercarte a Dios en oración. Si has sentido que tu vida de oración se ha debilitado sin razón aparente, este mensaje es para ti. Te mostraremos cómo identificarlos y vencerlos con el poder de la palabra de Dios. No permitas que estos ladrones silenciosos sigan afectando tu relación con el Señor. ¿Estás listo para recuperar tu fuerza espiritual y fortalecer tu comunión con Dios? El cansancio no siempre es físico. Hay días en los que el cuerpo parece estar bien, pero el alma está exhausta. Se siente como un peso invisible, una opresión que no se ve, pero que se experimenta en cada pensamiento, en cada intento de acercarse a Dios. Se intenta orar, pero las palabras no fluyen. Se abre la Biblia, pero la mente se distrae. Se busca la presencia de Dios, pero parece que hay un muro invisible bloqueando el camino. Muchos no comprenden qué sucede, porque si aman a Dios y desean estar en comunión con Él, algo los mantiene estancados. Es como si una fuerza extraña drenara toda su energía antes de siquiera comenzar. Pero la Biblia nos advierte sobre esta realidad en Efesios 6:12, donde nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Hay fuerzas espirituales que trabajan en las sombras para debilitar nuestra vida de oración y alejarnos de la presencia de Dios. Jesús mismo experimentó el agotamiento, pero no permitió que lo apartara de su relación con el Padre. En Marcos 1:35 se nos dice que, aun cuando el día anterior había estado sanando enfermos y echando fuera demonios, se levantó muy de madrugada, cuando aún estaba oscuro, y se fue a un lugar solitario para orar. ¿Qué nos muestra esto? Que la fatiga puede ser real, pero la conexión con Dios es lo que nos renueva. Sin embargo, el enemigo busca hacer exactamente lo contrario: cansarnos hasta el punto en que dejamos de buscar a Dios. No es casualidad que, cuando alguien decide comprometerse más con la oración, de repente surjan distracciones, problemas o un cansancio inexplicable. Hay un peso que parece caer sobre los hombros, una sensación de opresión que impide que la mente y el corazón se enfoquen. Pero este cansancio no siempre proviene de cosas externas. Muchas veces, la carga que roba nuestra energía y nos impide orar es interna, silenciosa, oculta en lo más profundo del corazón. Hay personas que intentan acercarse a Dios, pero llevan sobre sí el peso del miedo, la ansiedad y la preocupación. No pueden orar porque su mente está demasiado ocupada con pensamientos que los desgastan. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Pero para recibir este descanso, primero hay que reconocer que se está cargando un peso que no se puede llevar solo. Muchos oran sin fe, sin convicción, porque dentro de ellos hay dudas que los desgastan. Se preguntan si Dios realmente los escucha, si sus problemas tienen solución, si algún día experimentarán la paz que tanto anhelan. No se dan cuenta de que estas preocupaciones no solo afectan sus emociones, sino que también los agotan espiritualmente. La historia de Elías es un claro ejemplo de esto. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y haber visto la poderosa manifestación de Dios, en 1 Reyes 19 encontramos a un Elías completamente agotado. La reina Jezabel lo amenazó de muerte, y aunque acababa de ser testigo del poder de Dios, el miedo lo paralizó. Huyó al desierto y bajo un arbusto pidió la muerte. Dijo: «Basta, Señor, quítame la vida». Había llegado al punto del agotamiento total, no porque su cuerpo estuviera débil, sino porque su alma estaba drenada. Había enfrentado demasiada presión, demasiada oposición, y ahora su fe tambaleaba.
No podía orar, no podía pensar con claridad, solo quería rendirse. Pero Dios no lo dejó allí. En lugar de reprenderlo, envió un ángel que le llevó pan y agua y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te espera». Dios sabía que Elías no solo necesitaba alimento físico, sino una restauración espiritual. Le permitió descansar, lo fortaleció y luego lo llevó a un encuentro personal con su presencia. Y fue en el monte Horeb donde Elías finalmente experimentó la voz de Dios, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Dios le mostró que Él estaba allí, incluso en su agotamiento, incluso cuando sentía que no podía más. ¿Cuántas veces hemos estado como Elías, cargando tanto peso emocional que terminamos en un estado de agotamiento total, incapaces de buscar a Dios? Oramos sin fuerzas, sin ánimo, sin esperanza. Nos preguntamos si vale la pena seguir intentándolo, si Dios realmente nos ve. Pero al igual que con Elías, Dios no nos abandona en nuestro cansancio. Él nos llama a levantarnos, a recibir su fortaleza y a recordar que su presencia es la única fuente de renovación verdadera. Isaías 40:31 nos lo recuerda con estas palabras: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». Sin embargo, el enemigo sabe cómo usar nuestras cargas en nuestra contra. No nos ataca abiertamente, porque sabe que reconoceríamos la batalla. En cambio, trabaja en lo oculto, acumulando poco a poco preocupaciones, ansiedades, temores y frustraciones, hasta que estamos tan pesados que nos resulta imposible acercarnos a Dios. Nos hace sentir que estamos demasiado cansados para orar, demasiado ocupados para buscar a Dios, demasiado preocupados para confiar en sus promesas. Y si no identificamos esta estrategia, terminamos cayendo en la trampa, alejándonos lentamente sin darnos cuenta. Pero Dios nos da un arma poderosa para combatir este cansancio espiritual: el descanso en su presencia. No el descanso que ofrece el mundo, basado en distracciones temporales o en la idea de desconectarse, sino un descanso profundo, aquel que solo se encuentra en la intimidad con Él. Jesús lo dejó claro en Juan 15:5. «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada». Cuando intentamos seguir adelante con nuestras propias fuerzas, nos desgastamos, pero cuando nos conectamos con Dios, nuestra energía se renueva. Es por eso que es tan importante no ignorar las señales del agotamiento espiritual. Si la oración se ha vuelto difícil, si la conexión con Dios parece distante, si el cansancio es constante, aunque el cuerpo esté en reposo, es momento de hacer una pausa y preguntarse: ¿estoy cargando algo que Dios no me ha pedido que cargue? ¿Estoy permitiendo que las preocupaciones me roben la energía que debería estar usando para buscar a Dios? Porque la verdad es que no podemos pelear esta batalla solos. Elías intentó hacerlo y terminó en el desierto, derrotado. Pero cuando permitió que Dios interviniera, encontró la fuerza para continuar su misión. Hoy, Dios te está llamando a hacer lo mismo, a soltar las cargas que has llevado por tanto tiempo, a dejar de intentar enfrentar todo con tus propias fuerzas, a recordar que la oración no es una tarea más en la lista, sino el lugar donde se encuentra el descanso real. No importa cuán cansado te sientas, cuán pesada sea la carga que llevas, Dios está aquí, esperando renovarte. Pero debes dar el primer paso. Debes ir a Él, abrir tu corazón y permitirle restaurar cada parte de ti que ha sido drenada. Porque cuando sueltas el peso invisible, cuando entregas tus cargas a Dios, descubres que la energía que creías perdida nunca estuvo lejos. Solo estaba esperando a que regresaras a la fuente. El mundo está lleno de ruido. No solo el ruido que se escucha con los oídos, sino aquel que llena la mente, que satura los pensamientos y que impide escuchar la voz de Dios.
Se vive en una era de distracciones constantes, donde cada segundo hay algo nuevo reclamando atención. La información fluye sin cesar. Las notificaciones exigen respuesta inmediata y el tiempo que antes parecía suficiente ahora se diluye entre actividades que consumen la energía sin que siquiera se note. No es casualidad que uno de los mayores obstáculos para la oración sea precisamente la falta de enfoque. Es como si cada vez que alguien decide apartar un momento para estar con Dios, algo interrumpe, algo desvía la atención, algo parece más urgente. Pero la palabra de Dios advierte sobre esto en 1 Corintios 7:35, cuando nos dice que debemos evitar lo que nos distrae de una devoción sincera. Jesús mismo enfrentó la presión del ruido y las demandas de la multitud. En repetidas ocasiones, la gente lo buscaba, lo seguía, lo rodeaba con peticiones y necesidades. Sin embargo, en medio de todo, Él siempre encontraba un momento para estar a solas con el Padre. En Lucas 5:16 se nos dice que Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Esto muestra que no se trata de tener tiempo, sino de apartarlo. No es cuestión de esperar a que las condiciones sean ideales, sino de hacer espacio intencionalmente para la presencia de Dios. Las distracciones no solo roban la concentración, sino que debilitan el espíritu. Lo que al principio parece inofensivo, pronto se convierte en un obstáculo que impide avanzar. La mente comienza a llenarse de pensamientos superficiales, las preocupaciones toman el control y el corazón se va enfriando sin que la persona siquiera lo note. En la parábola del sembrador, Jesús habló de esto cuando describió la semilla que cayó entre espinos. Dijo en Mateo 13:22 que ésta representa a quienes oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que no puede dar fruto. Así es como opera el enemigo, no siempre con ataques directos, sino con distracciones sutiles que desvían la mirada de lo que realmente importa. Marta y María son el reflejo de esta lucha. Cuando Jesús visitó su hogar, Marta se preocupó por los detalles, por las tareas, por las responsabilidades. Mientras tanto, María simplemente se sentó a los pies del Maestro para escucharlo. En Lucas 10:41-42, Jesús le dijo a Marta: «Marta, Marta, estás preocupada y afanada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se la quitará». Esta historia es una advertencia clara para aquellos que han permitido que el afán y la distracción les roben el tiempo de comunión con Dios. No se trata solo de estar ocupados, sino de estar enfocados en lo que realmente tiene valor eterno. El enemigo usa las distracciones porque sabe que una mente dispersa es un corazón débil. Cuando alguien está constantemente expuesto a información irrelevante, su sensibilidad espiritual disminuye. Las redes sociales, los entretenimientos y las preocupaciones diarias crean un ambiente donde la voz de Dios se vuelve cada vez más difícil de percibir. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No todo lo que roba el tiempo es pecado, pero cualquier cosa que desvíe del propósito de Dios es un obstáculo. La Biblia muestra que cada vez que Dios quería hablar con alguien de manera especial, lo apartaba del ruido. Moisés tuvo que subir al monte Sinaí para recibir la ley. Elías experimentó la presencia de Dios en el monte Horeb, lejos de la multitud. Incluso Jesús pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Esto revela que la intimidad con Dios no se encuentra en la prisa ni en la distracción, sino en la quietud. Salmos 46:10 dice: «Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios». Este llamado a la quietud no es solo una invitación, es una necesidad. Cuando la mente está saturada de distracciones, la oración se convierte en un esfuerzo en lugar de un deleite. Se intenta orar, pero los pensamientos se desvían. Se quiere meditar en la palabra, pero la mente está inquieta. Se busca la presencia de Dios,
pero el corazón está demasiado lleno de preocupaciones para recibir su paz. La lucha no es contra la falta de tiempo, sino contra la falta de prioridad. Jesús dejó claro en Mateo 6:33: Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero cuando se busca todo lo demás antes que a Dios, lo único que se obtiene es agotamiento espiritual. En la historia del joven rico, Jesús le ofreció la oportunidad de seguirlo, pero él no pudo hacerlo porque estaba demasiado apegado a sus posesiones. En Marcos 10:22 se nos dice que él se fue triste, porque tenía muchas riquezas. No se trataba solo de dinero, sino de un corazón dividido. Lo mismo ocurre cuando las distracciones ocupan el lugar de Dios. Se quiere orar, pero primero se revisa el teléfono. Se quiere leer la Biblia, pero hay algo más que parece urgente. Se desea buscar a Dios, pero siempre hay algo que se interpone. Y sin darse cuenta, la fe se debilita, la vida espiritual se enfría y la oración se convierte en algo ocasional en lugar de una prioridad. La Biblia advierte que en los últimos tiempos muchas personas se alejarán de la verdad por causa de las distracciones. En 2 Timoteo 4:13-4 se nos dice que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es exactamente lo que sucede cuando las distracciones dominan la mente. Se busca lo que es entretenido, pero no lo que edifica. Se prefiere lo inmediato, pero no lo eterno. Y así, poco a poco, el corazón se endurece sin que la persona siquiera lo note. Jesús habló de la importancia de mantener la lámpara encendida. En Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas estaban preparadas con suficiente aceite, mientras que las otras 5 se descuidaron. Cuando llegó el esposo, las que estaban listas entraron a la boda, pero las otras se quedaron afuera. Esto es una advertencia para aquellos que han permitido que las distracciones los alejen de la presencia de Dios. Nadie sabe el día ni la hora en que el Señor volverá, y por eso es vital estar siempre alerta, sin permitir que lo temporal robe lo eterno. La oración no es solo un hábito, es la línea de conexión con Dios. Pero esa conexión se debilita cuando la mente está saturada de cosas innecesarias. Jesús enseñó en Mateo 6:6 que cuando se ore, se debe entrar en el aposento y cerrar la puerta. Esto implica apartarse, eliminar distracciones y enfocarse solo en Dios. No es suficiente con querer orar. Es necesario crear un ambiente donde la presencia de Dios pueda ser el centro. Cuando se elimina el ruido, la voz de Dios se vuelve clara. Cuando se deja de lado lo que no edifica, el espíritu se fortalece. Cuando se prioriza la comunión con Dios, todo lo demás encuentra su lugar. No se trata de tener más tiempo, sino de usarlo correctamente. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer lo que realmente importa. La diferencia entre una vida espiritual fuerte y una debilitada no está en las circunstancias, sino en las prioridades. Y quien elige poner a Dios en primer lugar, descubrirá que todo lo demás se ordena a su debido tiempo. El silencio de Dios puede parecer abrumador cuando el corazón carga con el peso de un pecado no confesado. Se intenta orar, pero las palabras se sienten vacías. Se busca la presencia de Dios, pero algo impide avanzar. La Biblia advierte en Isaías 59:2 que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que Él esconda su rostro para no oíros. No es que Dios haya cambiado, sino que el pecado crea una barrera invisible que enfría la fe, apaga el fuego del espíritu y deja el alma en un estado de sequedad espiritual. David entendió esta realidad cuando escribió en el Salmo 32, 3, 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. La falta de confesión no solo afecta la relación con Dios, sino que consume la fuerza interior.
se experimenta un desgaste constante, una sensación de vacío que no se llena con nada. La oración se vuelve un esfuerzo en lugar de un deleite. El enemigo sabe que el pecado no confesado debilita la fe. Por eso susurra mentiras al oído, alimentando el temor, la culpa y la vergüenza. Hace creer que es mejor esconderse de Dios que enfrentarlo. Desde el principio, el ser humano ha intentado ocultarse después de pecar. En el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron, su primera reacción no fue arrepentirse, sino esconderse. Génesis 3:8 dice que oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Dios no los ignoró, ni los dejó en su estado de vergüenza. Los llamó, ¿dónde estás? No porque no supiera su ubicación, sino porque quería que reconocieran su condición. El pecado no confesado hace que el alma se esconda, que evite la oración, que rechace la comunión con Dios por miedo al juicio. Pero Dios no busca la destrucción, sino la restauración. En 1 Juan 1:9 se promete que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, muchos viven atados porque creen que su pecado es demasiado grande. La culpa los persigue, los pensamientos de condenación los asfixian y la vergüenza los hace sentir indignos de acercarse a Dios. Así permanecen en un ciclo de estancamiento, debilitados espiritualmente y alejados de la presencia divina. El enemigo aprovecha esta condición para profundizar el engaño, recordando los errores una y otra vez, haciéndolos sentir irredimibles. Pero la Escritura deja claro que no hay pecado que la gracia de Dios no pueda perdonar. En Isaías 1:18, el Señor declara, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». El pecado, cuando no se confiesa, se convierte en una cadena que oprime el alma. Se carga con culpa en el día y con tormento en la noche. Se intenta orar, pero la mente está llena de acusaciones. Se quiere avanzar, pero el pasado sigue pesando. Este estado de desgaste no es solo emocional, sino espiritual. Salmos 66:18 advierte, «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». No se trata de que Dios no quiera responder, sino de que el pecado no resuelto impide una comunión plena con Él. Caín experimentó este distanciamiento cuando, después de matar a su hermano Abel, Dios le preguntó, «¿Dónde está Abel tu hermano?». En lugar de reconocer su falta, respondió con indiferencia, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Su pecado no solo lo apartó de Dios, sino que lo convirtió en un errante, condenado a vagar sin paz. Esta es la consecuencia del pecado no confesado. Deja al alma en un estado de constante huida, incapaz de encontrar descanso. Pero Dios no llamó a Caín para condenarlo, sino para confrontarlo con la verdad. Pedro vivió una lucha similar cuando negó a Jesús 3 veces. Su corazón estaba lleno de dolor y arrepentimiento, pero la culpa lo hacía dudar de si aún tenía un lugar en el reino de Dios. Sin embargo, Jesús no lo dejó en su estado de vergüenza. Después de su resurrección, se encontró con él y le preguntó, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». 3 veces repitió la pregunta, dándole a Pedro la oportunidad de reafirmar su amor y restaurar su relación con él. Juan 21:15-17. El perdón de Dios no solo limpia el pecado, sino que también restaura la identidad y el propósito. El enemigo trabaja incansablemente para mantener a las personas atrapadas en la culpa. Quiere que crean que no tienen solución, que su pecado los ha separado permanentemente de Dios. Pero la cruz de Cristo es la prueba máxima de que no hay pecado que Él no pueda borrar.
Romanos 8:1 declara: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No importa qué tan lejos alguien haya caído, la misericordia de Dios siempre tiene el poder de levantarlo. El pecado no confesado roba la energía espiritual porque mantiene la conciencia en un estado de lucha interna. Es como un peso constante que debilita la fe y apaga el gozo. La única manera de romper este ciclo es traer todo a la luz. Proverbios 28:13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No hay libertad sin confesión, no hay restauración sin arrepentimiento. Dios no quiere oraciones llenas de palabras vacías, sino corazones sinceros que reconozcan su necesidad de Él. El rey Saúl es un ejemplo de lo que sucede cuando se persiste en el pecado sin arrepentimiento. En lugar de admitir sus errores, justificaba sus acciones y buscaba excusas. Cuando desobedeció la orden de Dios de destruir por completo a los amalecitas, Samuel lo confrontó. En 1 Samuel 15, 22, 23 le dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Su negativa a confesar su pecado lo llevó a perder el favor de Dios y, finalmente, su reino. La diferencia entre David y Saúl no fue la ausencia de pecado, sino la actitud ante él. David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, no buscó excusas ni culpó a otros. En lugar de eso, se humilló y clamó a Dios en arrepentimiento. En el Salmo 51 expresó: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este es el tipo de oración que Dios responde. Una oración sincera que reconoce la necesidad de su gracia y busca ser restaurado. El pecado sin arrepentimiento no solo afecta la vida espiritual, sino que también tiene consecuencias en todas las áreas. Se pierde la paz, se debilita la fe, se apaga el deseo de buscar a Dios. Pero la buena noticia es que el arrepentimiento trae restauración. No importa cuántas veces alguien haya caído, Dios siempre está dispuesto a levantarlo. En Joel 2:12-13 se nos exhorta: Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. La restauración comienza con una decisión: dejar de esconderse y correr hacia Dios. Confesar, arrepentirse y recibir su perdón. Dejar de escuchar las mentiras del enemigo y aferrarse a la verdad de que en Cristo hay redención. Cuando el pecado es confesado, la carga desaparece, la comunión se restaura y la oración vuelve a fluir con libertad. Dios no busca castigar, sino sanar. Y todo aquel que se acerque con un corazón sincero encontrará en él la fuerza para seguir adelante. El corazón puede convertirse en una prisión cuando guarda heridas que no han sido sanadas. Se intenta avanzar, pero el peso del pasado arrastra como una cadena invisible. Se busca orar, pero en lo profundo hay algo que frena, una barrera que impide la verdadera comunión con Dios. Las heridas no resueltas no solo afectan la mente y las emociones, sino que desgastan el espíritu, drenando la energía que debería estar enfocada en la presencia de Dios. Se ocultan tras la rutina, tras palabras de fe pronunciadas sin convicción, tras una apariencia de fortaleza que en realidad esconde un dolor que nunca se soltó. Pero la Escritura es clara en cuanto a la importancia de la sanidad interior. En Mateo 6:14, Jesús advierte: Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Sin embargo,
Cuando el corazón se aferra a la amargura, la oración se convierte en un eco sin respuesta, en un esfuerzo sin fruto, en una lucha constante contra un muro que no se derrumba. El resentimiento es una sombra que oscurece el alma, un veneno que lentamente consume la fe y apaga el deseo de buscar a Dios. Se confunde con justicia propia, con la idea de que hay razones válidas para no soltar el dolor. Pero la Biblia muestra que el rencor no es solo una carga emocional, sino un obstáculo espiritual. Hebreos 12:15 advierte: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades, y que por ella muchos sean contaminados. No es algo que afecte solo a quien lo guarda, sino que se expande, afecta relaciones, distorsiona la percepción y crea una separación cada vez más grande entre el alma y Dios. El enemigo sabe que una persona herida es una persona débil. Mientras las heridas permanezcan abiertas, la oración se vuelve ineficaz, la fe se debilita y el corazón se endurece. Se repiten las palabras de siempre, pero sin fuego. Se busca a Dios, pero la conexión no es la misma. Se lee la Escritura, pero nada parece penetrar el espíritu. La falta de perdón es como un muro construido ladrillo a ladrillo con cada ofensa, cada traición, cada decepción. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:25. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en los cielos, les perdone sus pecados. No es una sugerencia, es una condición. No se puede recibir lo que no se está dispuesto a dar. El pueblo de Israel cargó con esta misma carga cuando, después de años de esclavitud, fueron liberados por la mano poderosa de Dios. Caminaron por el desierto, pero en su corazón seguían atados al pasado. Sus labios clamaban a Dios, pero su interior estaba lleno de quejas, de resentimiento por lo que habían sufrido, de nostalgia por la tierra de Egipto. En Números 14:2-4 se registra su actitud. Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y a Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Sus cuerpos estaban libres, pero sus almas seguían encadenadas. No podían avanzar, no podían ver la tierra prometida, porque su visión estaba nublada por el dolor del pasado. Dios no diseñó el corazón humano para cargar con rencores. La falta de perdón es un peso que se vuelve insoportable con el tiempo. Se refleja en la actitud, en la forma en que se reacciona ante la vida, en la incapacidad de experimentar gozo genuino. El salmista clamó en el Salmo 147:3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La sanidad no es un proceso automático, pero comienza con una decisión. El perdón no es un sentimiento, es un acto de obediencia que libera, que rompe cadenas, que permite respirar de nuevo sin el peso de lo que ocurrió. La historia de José en Egipto es una de las mayores demostraciones de sanidad interior. Vendido por sus propios hermanos, traicionado por aquellos que debían amarlo, pasó años en esclavitud y en prisión. Tenía todas las razones humanas para guardar resentimiento, para alimentar el rencor en su corazón. Sin embargo, cuando llegó el momento de enfrentarse nuevamente a sus hermanos, su respuesta no fue de venganza, sino de gracia. En Génesis 50:20 les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. No dejó que la herida definiera su destino. No permitió que el dolor dictara su relación con Dios. Entendió que el propósito de Dios era mayor que cualquier traición, y en lugar de aferrarse a la amargura, eligió la sanidad. El alma que se niega a soltar el dolor se convierte en su propia prisión. Se busca justicia por cuenta propia. Se espera que el otro pague por lo que hizo, pero la falta de perdón no castiga al ofensor, sino a quien lo guarda. La oración pierde poder cuando el corazón está dividido entre buscar a Dios y alimentar la herida. Jesús lo enseñó en la parábola del siervo que fue perdonado de una gran deuda.
pero se negó a perdonar una deuda menor a su compañero. Mateo 18:32-35 muestra la severidad de esta actitud. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Y enojado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. La falta de perdón es un enemigo silencioso que roba la energía espiritual, impide el crecimiento y desvía del propósito de Dios. La vida de oración no puede florecer en un terreno contaminado con amargura. Se pueden levantar las manos en adoración, pero si el corazón está aferrado al resentimiento, la alabanza se vuelve vacía. Se pueden memorizar versículos, pero si el alma no ha sido sanada, la escritura se queda en la mente sin transformar el interior. En Efesios 4:31-32 se da la instrucción clara: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Jesús, en la cruz, pronunció palabras que desarmaron el poder del resentimiento. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No esperó una disculpa, no exigió reconocimiento del daño, simplemente entregó el dolor en las manos del Padre. Si el Hijo de Dios pudo perdonar en medio del sufrimiento, ¿qué excusa puede haber para no hacerlo? El perdón no es solo un mandato, es un regalo. Es la llave que abre la puerta a una vida espiritual plena, a una oración efectiva, a una relación restaurada con Dios. No se trata de minimizar el dolor ni de justificar el daño, sino de liberarse del peso que impide avanzar. La decisión de perdonar no cambia el pasado, pero transforma el futuro. Un corazón sanado es un corazón fuerte, libre, listo para recibir de Dios sin barreras, sin cadenas, sin muros que impidan su presencia. Quien elige soltar el resentimiento, encuentra paz. Quien deja ir la amargura, recupera la energía que antes era consumida por el dolor. Quien entrega su herida en las manos de Dios, descubre que la oración vuelve a fluir con poder. La sanidad comienza con una decisión, y esa decisión es el camino a la verdadera libertad. El agotamiento espiritual es una sombra que se extiende silenciosa sobre aquellos que, sin darse cuenta, han caído en la trampa de hacer mucho para Dios, pero sin estar con Él. Se entregan a servir, a trabajar incansablemente en actividades que parecen piadosas, pero con cada día que pasa, sienten que algo en su interior se apaga. La oración se vuelve un acto mecánico. Las escrituras pierden su brillo y el fuego del primer amor se convierte en una llama débil que apenas resiste. Se sigue adelante por inercia, creyendo que el deber es suficiente, sin notar que la conexión con Dios se ha enfriado. Jesús advirtió sobre este peligro cuando dijo en Lucas 10:41-42: Marta, Marta, estás preocupada y afanada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. El desgaste no ocurre de un día para otro. Comienza con una buena intención: servir a Dios, ser útil en su obra, cumplir con lo que se considera un llamado. Pero lentamente la relación personal con Él se ve reemplazada por la actividad. La oración se acorta, la meditación en la palabra se vuelve superficial, la comunión se reduce a momentos apresurados. El corazón sigue queriendo agradar a Dios, pero el cuerpo y la mente están exhaustos. La fe, que antes era vibrante, ahora se siente como una carga pesada. Apocalipsis 2:4. Refleja este proceso cuando Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Las Escrituras muestran que Dios no busca siervos que simplemente cumplan con sus tareas, sino hijos que disfruten de su presencia. Moisés entendió esto cuando en Éxodo 33:15 declaró: «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». No era suficiente con llegar a la tierra prometida. No era suficiente con cumplir la misión. Lo que Moisés anhelaba era la comunión con Dios. Sin ella, cualquier esfuerzo se volvía vacío. El verdadero descanso no está en detenerse, sino en aprender a vivir en la presencia de Dios sin importar las responsabilidades diarias. Jesús se retiraba constantemente para estar a solas con el Padre, no porque necesitara descanso físico, sino porque entendía que la comunión con Dios era la fuente de su fuerza. Marcos 1:35 registra que, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Si el Hijo de Dios necesitaba apartarse para orar, ¿cuánto más aquellos que constantemente están en actividad? No se trata de dejar de servir, sino de recordar que el servicio nunca debe sustituir la intimidad con Dios. El desgaste espiritual produce frustración. Se trabaja incansablemente, pero los frutos parecen escasos. Se ora, pero las respuestas no llegan. Se busca agradar a Dios, pero el gozo se ha desvanecido. Es una señal de que se ha estado operando con fuerzas humanas y no con la dependencia total del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: «No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Cuando la relación con Dios es la prioridad, el peso de la obra deja de ser una carga. La fatiga es reemplazada por renovación, el agotamiento por pasión, el deber por deleite. La Biblia muestra que los mayores milagros ocurrieron cuando la dependencia de Dios fue absoluta. Elías, después de grandes victorias, sintió el peso del agotamiento y pidió la muerte, pero Dios lo restauró con su presencia. En 1 Reyes 19:11-12, no fue el viento, ni el terremoto, ni el fuego lo que renovó su espíritu, sino un silbo apacible. La fuerza no está en la intensidad del trabajo, sino en la profundidad de la comunión con Dios. La historia del pueblo de Israel ilustra cómo el desgaste puede cegar el propósito. Durante 40 años vagaron por el desierto, aunque su viaje a la tierra prometida pudo haber sido mucho más corto. No fue la falta de esfuerzo lo que los detuvo, sino su falta de conexión con Dios. La incredulidad, el desánimo y la dureza de corazón los hicieron dar vueltas en el mismo lugar. Hebreos 4:10-11 explica la razón. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No se trata de inactividad, sino de aprender a caminar en la gracia de Dios sin depender del esfuerzo humano. El agotamiento espiritual lleva a la desconexión emocional. Se pierde la sensibilidad a la voz de Dios, se endurece el corazón y se desarrolla una actitud de autosuficiencia. Se confunde productividad con propósito, servicio con espiritualidad. Pero Dios no mide la efectividad de sus hijos por lo que hacen, sino por la calidad de su relación con Él. En Juan 15:5, Jesús declaró: «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada». La clave no es hacer más, sino permanecer. Los fariseos eran expertos en cumplir reglas y realizar rituales religiosos. Pero Jesús les dijo en Mateo 23, 27, 28: «Son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza». Su vida estaba llena de actividad, pero vacía de Dios. Este es el mismo peligro que enfrentan quienes se desgastan en la obra sin nutrir su relación con el Padre. Las obras pueden impresionar a los hombres, pero Dios mira el corazón.
El descanso en Dios no es pasividad, sino un estado de confianza absoluta. Se sigue sirviendo, pero sin ansiedad. Se sigue trabajando, pero sin agotamiento. Se sigue caminando, pero sin perder la dirección. Isaías 40:31 lo describe perfectamente. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. No es cuestión de capacidad, sino de dependencia. No es una invitación a hacer menos, sino a hacer todo desde la comunión con Dios. Marta y María representan la diferencia entre la actividad desenfrenada y la verdadera adoración. Marta estaba preocupada, ocupada, inquieta por el servicio. María, en cambio, estaba sentada a los pies de Jesús, recibiendo su enseñanza. Jesús no condenó el servicio de Marta, pero le mostró que su prioridad estaba equivocada. Lucas 10:42. Dice que María escogió la mejor parte, no porque dejó de servir, sino porque entendió que sin la presencia de Dios, todo esfuerzo es en vano. El agotamiento espiritual no se resuelve con más descanso físico, sino con restauración interior. David clamó en el Salmo 23:3: «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Solo Dios puede restaurar lo que el cansancio ha desgastado. Solo su presencia puede llenar el vacío que deja el trabajo sin comunión. El verdadero gozo no está en los logros, sino en la relación con Él. Jesús invitó a los cansados a venir a Él. Mateo 11:28-30. Es la clave para quienes han sido consumidos por el desgaste espiritual. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El descanso que ofrece no es la ausencia de trabajo, sino la presencia de su paz en medio de él. Cuando se vuelve a la fuente, la oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en un deleite. La adoración fluye sin obstáculos, la fe se fortalece, el corazón se llena de nueva pasión. La vida cristiana no es una lista de tareas, sino una relación viva con Dios. En su presencia, las fuerzas se renuevan, el alma encuentra descanso y el espíritu recupera la energía perdida. Es ahí donde todo vuelve a tener sentido, donde la obra cobra significado, donde el fuego del primer amor es restaurado. Solo aquellos que aprenden a permanecer en Dios pueden servir con gozo, orar con fervor y caminar sin agotarse. El enemigo sabe que la forma más efectiva de debilitar a un creyente no es con ataques visibles, sino con mentiras sutiles que siembran duda, desánimo y culpa. No necesita alejar a alguien de Dios con grandes pecados o pruebas evidentes. Le basta con hacer que crea que ya no es digno de acercarse a Él. La culpa mal gestionada se convierte en una prisión que apaga la fe, silencia la oración y desvía el corazón de la gracia. La Escritura es clara al declarar que en Cristo no hay condenación para quienes le pertenecen, pero el enemigo insiste en susurrar lo contrario, en repetir los errores del pasado, en convencer al alma de que ha fallado demasiado para ser restaurada. El resultado es un desgaste silencioso que roba la energía espiritual y convierte la relación con Dios en una carga en lugar de un refugio. La estrategia del enemigo no es nueva. Desde el principio, ha utilizado la mentira como su arma principal. En el Edén, su primer ataque no fue físico ni emocional, sino una distorsión de la verdad de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. No le dijo a Eva que Dios no existía, ni que ella debía revelarse abiertamente. Solo sembró duda en su corazón. Esa misma estrategia sigue vigente. El enemigo no siempre dice que Dios no puede perdonar, solo insinúa que el pecado ha sido demasiado grande. No afirma que la oración no sirve, solo sugiere que Dios no escuchará a alguien con un historial de fallos. No niega la salvación, pero persuade a muchos de que ya no pueden disfrutar de su plenitud.
El problema de la culpa mal gestionada es que no conduce al arrepentimiento, sino al distanciamiento. En lugar de acercar a la persona a Dios para buscar restauración, la hace huir, esconderse, aislarse. Así ocurrió con Adán y Eva después de su desobediencia. En lugar de buscar a Dios, se ocultaron entre los árboles del huerto. Génesis 3:8 dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No habían dejado de creer en Dios ni de reconocer su voz, pero el peso de su error los hizo huir en lugar de correr hacia Él. David experimentó esa misma lucha cuando pecó contra Dios. Su relación con Él se vio afectada no porque Dios se hubiera alejado, sino porque su propio corazón estaba cargado de culpa. En el Salmo 51:11 clamó: «No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». No estaba seguro de que Dios lo aceptara nuevamente, pero en medio de su angustia tomó la mejor decisión: confesar su pecado en lugar de esconderlo. Por eso pudo declarar en el Salmo 32:5: «Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». La diferencia entre David y muchos otros no fue la ausencia de errores, sino su disposición a volver a Dios en lugar de alejarse de Él. Pedro y Judas son un contraste claro de cómo se pueden manejar los errores. Ambos fallaron, ambos traicionaron, ambos sintieron culpa. Pero mientras Judas permitió que su culpa lo consumiera hasta la desesperación, Pedro buscó restauración. Judas creyó la mentira de que su error era imperdonable y tomó la peor decisión. Mateo 27:5 relata su trágico final: «Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó». En cambio, Pedro, aunque lloró amargamente, permaneció con los discípulos, esperó en Dios y fue restaurado por Jesús. Juan 21:17 muestra ese momento en el que el Señor le devuelve su propósito. Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». El enemigo quiere que los creyentes se sientan como Judas, sin salida, sin esperanza, sin posibilidad de redención. Pero Dios siempre ofrece la restauración de Pedro a quienes deciden creer en su gracia en lugar de escuchar las mentiras de la condenación. Romanos 8:1 es una declaración inquebrantable. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No importa cuántas veces alguien haya caído, Dios siempre está dispuesto a levantarlo. La falta de entendimiento sobre la gracia de Dios es lo que permite que la culpa se convierta en un obstáculo para la oración. Se confunde corrección con rechazo, disciplina con abandono, justicia con castigo eterno. La Biblia dice en Hebreos 12:6: «Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo». Dios no corrige para destruir, sino para restaurar. Pero cuando el corazón no entiende esto, cualquier llamado a la rectitud es interpretado como un rechazo definitivo. El hijo pródigo pensó que su única opción era volver como un siervo, porque en su mente la dignidad de hijo ya la había perdido. Lucas 15:19 muestra su pensamiento: «Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Pero el padre nunca dejó de verlo como su hijo. No lo aceptó por su comportamiento, sino por su identidad. Lucas 15:22-24 muestra su restauración. Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo,
y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. La única barrera para recibir la gracia de Dios es la decisión de no regresar a Él. El diablo es llamado en Apocalipsis 12:10 el acusador de nuestros hermanos. Su trabajo es traer a la memoria cada error, cada fracaso, cada caída. Busca que el creyente viva recordando su pasado en lugar de enfocarse en la redención que ha recibido en Cristo. Pero Dios no acusa, sino que justifica. Romanos 8:33 lo deja claro. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El enemigo señala, Dios restaura. El enemigo condena, Dios perdona. El enemigo destruye, Dios levanta. El peligro de vivir bajo la mentira de la indignidad es que la oración se convierte en una carga en lugar de un refugio. Se ora por obligación, con miedo, con la sensación de que las palabras no tienen valor. Se evita la intimidad con Dios porque la mente ha sido programada para creer que Él no está interesado en escuchar. Pero el mismo Dios que escuchó el clamor de Jonás en el vientre del pez, que respondió al ladrón en la cruz y que restauró a Pedro después de negarlo, es el Dios que siempre está dispuesto a recibir a todo aquel que se acerca con un corazón sincero. Hebreos 4:16 es la respuesta para aquellos que han sido engañados por la culpa. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No con temor, no con vergüenza, no con la sensación de ser un siervo indigno, sino con la confianza de que Dios es un Padre que ama restaurar. Cuando esta verdad se arraiga en el corazón, la oración deja de ser una obligación y se convierte en un deleite. Se recupera la energía que antes se gastaba en condenación, se encuentra descanso en la presencia de Dios y la fe vuelve a encenderse con fuerza. La clave no está en evitar los errores, sino en saber a dónde correr cuando se han cometido. Dios no busca perfección, sino corazones que siempre estén dispuestos a volver a Él. La vida espiritual es un campo de batalla donde la energía, la fe y la oración son constantemente atacadas. No es una lucha visible, pero sus efectos son profundos. Se siente en la fatiga inexplicable, en la distracción constante, en la desconexión con Dios, en la sensación de que algo impide avanzar. Se intenta orar, pero las palabras se sienten vacías. Se busca la presencia de Dios, pero hay una resistencia invisible. Se lucha por mantenerse firme, pero algo absorbe la fuerza hasta el punto de dejar al alma en un estado de cansancio absoluto. Esta es la evidencia de que hay fuerzas operando en lo oculto, drenando la vitalidad espiritual, robando el gozo, nublando la claridad de la fe. La Escritura advierte que no se trata de una lucha física, sino espiritual. Efesios 6:12 lo deja claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla es real, y su objetivo es impedir que el creyente se mantenga en comunión con Dios. El enemigo no puede quitar la salvación, pero puede debilitar la relación con el Padre. Puede sembrar obstáculos que apaguen la oración, que conviertan la fe en rutina, que hagan de la vida espiritual un peso en lugar de un deleite. La energía espiritual no se pierde de un momento a otro, sino que se desgasta lentamente. Cada distracción ignorada, cada carga emocional no resuelta, cada mentira aceptada como verdad es un ladrón silencioso que opera en lo profundo, debilitando la conexión con Dios hasta que se vuelve difícil siquiera desear orar. No se trata solo de lo que se hace, sino de lo que se permite que opere en la vida sin darse cuenta. La fatiga no siempre es una señal de que se ha trabajado mucho. A veces es la evidencia de que algo ha estado drenando la fuerza sin que se haya detectado a tiempo. La Biblia revela que la verdadera fuente de fortaleza no está en la voluntad humana ni en el esfuerzo personal,
sino en una relación inquebrantable con Dios. Isaías 40:29 declara: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero esta fortaleza solo fluye cuando hay comunión real con el Padre, cuando la oración se convierte en algo ocasional, cuando la relación con Dios es superficial, cuando el ruido del mundo ahoga su voz, la energía espiritual comienza a desaparecer. No porque Dios haya cambiado, sino porque se ha permitido que los ladrones silenciosos se infiltren sin ser confrontados. Uno de los mayores engaños es creer que el desgaste espiritual es normal, que el cansancio, la apatía y la falta de deseo de orar son simplemente parte del proceso. Pero la Escritura muestra que aquellos que permanecen en Dios viven con una fuerza que no depende de sus propias capacidades. Salmos 92, 12, 14 describe a los justos como árboles vigorosos que siguen dando fruto aún en la vejez, sin debilitarse. Esto significa que la vida espiritual no tiene que ser un ciclo constante de altibajos, de momentos de fervor seguidos por temporadas de sequedad. Dios diseñó a sus hijos para vivir en una comunión continua, para caminar en una fortaleza que no se agota porque no proviene del esfuerzo humano, sino de la dependencia de su espíritu. El enemigo no teme a una persona que ora ocasionalmente, pero sí a aquel que ha hecho de la oración su fundamento. No le preocupa a alguien que lee la Biblia solo cuando lo necesita, pero sí a quien ha decidido alimentarse diariamente de la palabra. No se inquieta por aquellos cuya fe fluctúa con las circunstancias, pero sí por los que han aprendido a permanecer firmes sin importar la temporada. La diferencia no está en el conocimiento, sino en la decisión de rechazar cualquier cosa que intente robar la conexión con Dios. El desgaste espiritual comienza cuando se pierde la conciencia de la presencia de Dios en la vida diaria. Cuando se ve la oración como una tarea más, en lugar de un encuentro real con el Creador. Cuando la relación con Dios se reduce a un conjunto de actividades en lugar de una dependencia absoluta de su espíritu. Pero aquellos que entienden que Dios no es un concepto, sino una persona real con quien se puede hablar, a quien se puede conocer, con quien se puede caminar, viven con una energía inagotable que no proviene de ellos, sino de la comunión constante con Él. Jesús modeló esta realidad cuando dijo en Juan 15:5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La clave para una vida de oración constante y una fe inquebrantable no está en la fuerza de voluntad, sino en aprender a permanecer en él. Cuando la oración deja de ser un evento y se convierte en un estilo de vida, cuando la comunión con Dios es la prioridad y no una actividad secundaria, la energía espiritual deja de ser algo que se pierde y se convierte en una fuente inagotable de fortaleza. El agotamiento es la señal de que algo se ha estado filtrando, de que algo ha estado operando en lo oculto sin ser confrontado. La fatiga espiritual no es normal, no es parte del proceso, no es el resultado inevitable del caminar cristiano. Es el síntoma de que se ha permitido que algo más ocupe el lugar que solo Dios debería tener. Pero la restauración es posible. Salmos 23:3 lo declara con autoridad. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios no solo quiere renovar fuerzas, quiere restaurar completamente el espíritu. Quiere llevar al creyente a un nivel donde su presencia sea la fuente inagotable de toda su energía. La clave no está en hacer más cosas, sino en hacer lo correcto. No se trata de añadir más actividades religiosas, sino de eliminar todo lo que ha estado drenando la fe. No se trata de intentar recuperar fuerzas por medios humanos, sino de volver a la presencia de Dios con un corazón dispuesto a permanecer en Él sin interrupciones. La restauración no ocurre por casualidad, sino por decisión. Decidir cerrar puertas a las distracciones,
rechazar cualquier mentira que intente alejar del propósito de Dios, confrontar lo que ha estado debilitando la fe y escoger la presencia de Dios como prioridad absoluta. Jesús hizo una invitación clara en Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso no es inactividad, sino renovación. Es una fuerza que no proviene del esfuerzo, sino de la entrega total a Dios. Es la paz de saber que no se lucha con fuerzas propias, sino con la autoridad del cielo. La energía espiritual no se recupera con más descanso físico, sino con una relación real con Dios. No es cuestión de intentar con más fuerza, sino de rendirse completamente a su voluntad. No es cuestión de estrategias, sino de comunión. La oración no es una carga, es el lugar donde el alma encuentra vida. La presencia de Dios no es un concepto, es la fuente de todo poder. La fe no es una emoción, es la certeza de que nada puede separar al creyente de su Padre Celestial. No se puede permitir que nada robe lo que Dios ha dado. No se puede seguir tolerando aquello que debilita la fe, que enfría la oración, que aleja del propósito divino. No se puede aceptar como normal el desgaste espiritual cuando Dios ha prometido fuerzas renovadas a quienes confían en Él. Hoy es el momento de rechazar a los ladrones silenciosos, de recuperar la comunión perdida, de volver al lugar donde la fe arde con intensidad, donde la oración es un deleite y no una lucha, donde la presencia de Dios es más real que cualquier distracción. Hoy es el día para levantarse en la fuerza del Señor, para cerrar toda puerta al enemigo, para caminar con la certeza de que en Cristo no hay fatiga que permanezca, no hay carga que no pueda ser quitada, no hay debilidad que Él no pueda transformar en poder. La verdadera energía espiritual no se agota, porque proviene de la fuente inagotable de la presencia de Dios.